Bueno, a ver, una primera lectura sobre esto que acaba de pasar. Bueno, más o menos lo habíamos adelantado en ámbito hace pocas horas nada más. La cuestión me parece que no va a conformar a los extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, obviamente, grandes derrotados, los jueces Bruglia y Bertuzzi. Aclaramos que Bruglia y Bertuzzi son los que obtienen el fallo que acaba de ser firmado. En el caso de Castelli va a ser idéntica solución, pero el fallo se va a conocer el día jueves. Eso, digamos, en los detalles. Fueron los grandes derrotados porque fueron a plantear permanecer en sus cargos y que sus traslados, digamos, tengan validez y vigencia de manera permanente, como había sido el mecanismo que el gobierno de Mauricio Macri había pretendido implementar. Bueno, ¿qué dice la Corte ante esto? No, ningún traslado es permanente, porque eso significaría moldear la posibilidad de que el Poder Ejecutivo moldee a su gusto el Poder Judicial. Y por eso, engancha con ese argumento, esto es un tema de gravedad institucional, digamos, como para poder argumentar por qué tomaron el per saltum hace ya unas semanas, por qué decidieron su apertura. La segunda derrota que uno podría decir, bueno, un sector del oficialismo que pretendía que los jueces no volviesen más, digamos, a ocupar sus cargos en la Cámara Federal. Algo que habrá que analizar cómo sigue. Por lo pronto, lo que dicen y lo que está firmado en la parte resolutiva es que vuelven inmediatamente a los cargos de la Cámara Federal, todos sus actos previos y posteriores hasta que se sustancie el concurso en el que puedan participar y ser, digamos, que estén habilitados a participar de esos concursos por esas vacantes, Son válidos. van a formar, son válidos, son absolutamente válidos, y hay un punto interesante que tiene que ver con cómo se sustancian los concursos en el Consejo de la Magistratura, es decir, cómo se elevan las ternas, fija un nuevo estándar para que estas ternas puedan ser elevadas al Poder Ejecutivo de 2/3 de los presentes. Dice la Corte que esto no se estaba aplicando de esta manera y que ahora, con esta relectura que hace la Corte interviniendo en esa cuestión, declara inconstitucionales una serie de definiciones, empezando por la que dirigen esta causa. ¿Se acuerdan ustedes el relevamiento que hace el Consejo de la Magistratura en la resolución 183, que es la que da origen a la revisión posterior que hace después el Senado? Bueno, la Corte dice que eso queda trunco desde el vamos, desde el mismo inicio en el Consejo de la Magistratura, con lo cual lo que promueve el Senado, la audiencia y los posteriores decretos del Poder Ejecutivo también de alguna manera quedan arrastrados en este proceso. Me parece que la Corte juega una diagonal en la cual le permite decir que los jueces vuelven a ese lugar, los traslados no son permanentes, pero también tienen fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento, ¿quién la va a disponer? La política, porque en definitiva es quien debe hacer Pero, Gabriel, los acuerdos en el Consejo de la Magistratura. Igual es un juego muy peligroso de la Corte, porque entra en un terreno que la Corte no debería entrar, teniendo en cuenta que es el máximo tribunal, es el guardián de la Constitución, no debería entrar en este terreno. Me parece que es un terreno demasiado complejo para un tribunal de alzada como la Corte, que pretende estar en el medio de dos poderes, porque en el fondo la Corte es nuestra garantía frente a los otros dos poderes. Y si la Corte entra en este juego, es un juego hartamente peligroso, peligrosísimo, te diría. Me parece que todo ese cálculo fue lo que hizo que se dilatara tanto el fallo, ¿no? Pero igual entraron en un terreno muy árido, te digo. Ahora, se metieron de lleno en el Sahara sin agua. Ahora, Gallego, Dani, Gaby, en ese punto la Corte también hace una aclaración respecto de cómo leer sus propios antecedentes, ¿no? Dice, no se pueden leer las acordadas de la Corte de manera disociada, y hace hincapié sí en los antecedentes, en los fallos recientes que hablaban de los traslados, ¿no? Sobre todo el fallo Uriarte, que es del año 2016. Yo recordaba alguna de las frases más resonantes de ese fallo, donde decía: un mecanismo semejante resulta inconstitucional porque no participan los tres poderes, es decir, un traslado o una subrogancia sin el aval de los tres poderes, y si ese cargo queda establecido, es inconstitucional. Está bien, pero la Corte entra en un terreno político muy complicado, donde ninguno de ellos tiene cintura política para manejarse, salvo Lorenzetti. No tiene la cintura para manejarse en este terreno político. Han entrado en el campo de la política, es un error enorme, porque ahora sí podemos decir que la justicia se escapa por la ventana, porque la Corte entró en un terreno político por presión mediática, porque esta es la realidad, no convengamos que es la realidad, por presión mediática en un terreno que no tenía que entrar. No había ningún motivo por el cual la Corte aceptara un per saltum.
porque es Bueno, pero ahí yo es veo inconstitucional. si vamos a los antecedentes, la aceptación de Trasaltum solo ha prosperado en cuestiones que hacen al propio desarrollo del Poder Judicial. La democratización de la justicia en 2013 es ahora digamos, el tema traslado de jueces. Yo suscribo parte de lo que decís, Antonio, en relación a la presión que hubo, pero esa presión también implica grandes derrotados. Me parece que han jugado medios de comunicación, han jugado un pleno a la permanencia y estabilidad permanente de los jueces, y este dato, digamos, que va a la práctica, que tengan fecha de vencimiento los jueces en esos cargos, me parece que en ese punto también uno puede ver como derrotado a un gran sector que pretendió instalar esto como un mecanismo de impunidad, que pretendía llevarse puesto jueces que tenían que investigar a la expresidenta, por ejemplo, o algunas otras cuestiones que se han mencionado. Me parece que todos esos argumentos quedan muy desdibujados a la hora de tener que argumentar por qué se van a quedar, y principalmente que el mecanismo de traslados no puede ser permanente. Y esto es algo que pega de lleno en lo que fue la gestión Macri. Yo te diría que incluso pone en riesgo otros traslados, porque este universo se amplía, ya no son Bruckler, Bertuzzi y Castelli, sino el universo de traslados que habrá que ver de qué manera se amalgama el fallo con los próximos pasos que se vayan a dar en relación a otros nombres propios que han tenido un proceso incompleto porque han sido trasladados, más allá de tener anuencia del Senado, quizás no atravesaron un concurso, por lo cual puede interpretarse que el proceso también ha sido incompleto. Bien, Gaby, muchas gracias por hablar con nosotros. Hasta luego.